Pensemos en esto por un momento. Acaba la Segunda Guerra Mundial y el planeta entero, o casi todo, respira con alivio. Pero de las cenizas de ese conflicto gigantesco nacieron dos tensiones nuevas que marcarían todo lo que quedaba del siglo XX. Por un lado, una guerra ideológica entre superpotencias, y por otro, una lucha explosiva por la libertad en los territorios colonizados. Hoy vamos a meternos de lleno a ver cómo estos dos procesos, que parecían ir por separado, en realidad chocaron y terminaron dándole forma al mundo en el que vivimos hoy. Y es que fue así, ¿eh? Apenas se firmó la paz, el tablero mundial dio un vuelco total. La gran alianza que había vencido al fascismo, de repente, se rompió. Y de esa ruptura salieron dos frentes de batalla nuevos. No siempre con ejércitos cara a cara, no, pero igual de cruciales para el destino de todos. Fijémonos en este mapa, porque aquí visualmente empezó todo. Europa, que había sido el corazón de la guerra, quedó partida por la mitad. De un lado, los países en azul, bajo la influencia de Estados Unidos. Del otro, los que quedaron del lado de la Unión Soviética. Y así, dos que habían sido aliados, de repente se miraban con una desconfianza total a través de un continente que estaba en ruinas. Bueno, arranquemos con la primera parte de esta historia. Vamos a entender bien qué significó esa división, esa fractura ideológica y política que literalmente partió el planeta en dos. Entonces, a ver, ¿qué fue exactamente la Guerra Fría? Pues no fue una guerra de trincheras entre Estados Unidos y la Unión Soviética, para nada. Fue más bien un enfrentamiento total en todos los demás frentes, en lo político, en lo económico, en la propaganda, y sí, también en lo militar, como ya veremos, pero con un detalle clave. La peleaban otros por ellos. Y aquí se ven clarísimas las diferencias, ¿no? Por un lado, el modelo de Estados Unidos, capitalismo, democracia, libre mercado, el individuo primero. Y por el otro, el soviético, comunismo, un solo partido, economía controlada por el Estado y el colectivo siempre por encima de todo. O sea, dos formas de ver el mundo que no podían ser más distintas. Nadie lo describió mejor que Winston Churchill. Con esa frase, telón de acero o cortina de hierro, le puso el nombre perfecto a esa frontera impenetrable, no solo física, sino sobre todo ideológica, que la Unión Soviética levantó en Europa del Este, una barrera que separó a millones de personas del resto del mundo. Y claro, toda esa tensión ideológica, todas esas palabras, en algún momento tenían que explotar. Y así fue como pasamos de la teoría a los hechos, a las primeras confrontaciones de verdad de esta nueva era. La primera gran prueba de fuego fue Berlín. Imaginen la situación. La ciudad estaba dividida entre los aliados, pero estaba justo en medio de la zona soviética. Entonces, en 1948, Stalin intenta tomar el control total, y de un día para otro cierra todos los accesos por tierra y agua. La respuesta de Occidente fue algo increíble a nivel logístico, un puente aéreo que por casi un año abasteció a toda una ciudad desde el cielo, una demostración de fuerza para decir de aquí no nos movemos. Aunque el bloqueo no funcionó, la división de Berlín ya era un hecho. Y en 1961, esa división se convirtió en algo físico, de la forma más brutal. De repente, en una sola noche, levantaron un muro de concreto que partió la ciudad literalmente por la mitad. Y esto es lo más duro, ¿no? El costo humano. Porque no era solo una línea en un mapa, ¿eh? Era un muro de verdad que separó familias enteras, padres de hijos, amigos de toda la vida. Se convirtió en la cicatriz más famosa y visible de la Guerra Fría en Europa y se quedó ahí por casi 30 años. Bien, ahora hagamos un giro importante. Porque, ojo, mientras todo esto pasaba en Europa, en otras partes del mundo se estaba gestando otra revolución, una silenciosa pero gigantesca, el fin de los imperios europeos. Y esa es la pregunta del millón, ¿no? Todo el mundo mirando a Berlín, a Moscú, a Washington, pero ¿y el resto del planeta? ¿Qué pasaba con los cientos de millones de personas que vivían bajo el dominio colonial en África y Asia? Bueno, pues su historia estaba a punto de dar un vuelco para siempre. Bueno, a todo ese proceso se le conoce como descolonización. Es la historia de cómo muchísimas naciones en Asia y África lucharon por su independencia. Para ponerle en perspectiva, antes de la Segunda Guerra Mundial casi 2/3 del mundo eran colonias o territorios dependientes. Pero después de 1945 fue como un tsunami de movimientos de liberación que recorrió esos continentes exigiendo una sola cosa: soberanía. Pero claro,
esa libertad no llegó de la misma manera para todos. Hubo casos, como el de la India con Gran Bretaña, donde la independencia se consiguió negociando, por la vía política. Pero otros tuvieron que pelearla, y muy duro, en guerras de liberación larguísimas y sangrientas contra potencias como Francia, que se negaban a soltar el control. Y es aquí, justo aquí, donde nuestras dos grandes historias, la Guerra Fría y la descolonización, se encuentran y chocan de frente. Este es el punto de quiebre, donde las luchas locales por la libertad se transformaron en un tablero de ajedrez mundial. El punto crucial es este. Las superpotencias evitaron la guerra directa, pero encontraron una nueva forma de pelear. Usaron las guerras de independencia como su propio campo de batalla. ¿Cómo? Apoyando con armas, dinero y entrenamiento a bandos opuestos en conflictos locales. Convirtieron una lucha por la libertad en un capítulo más de la Guerra Fría. A esto se le llamó guerras subsidiarias o proxy wars. Y el ejemplo perfecto de esto es la Guerra de Corea. En 1950, Corea del Norte, con el respaldo soviético, invade al sur que tenía el apoyo de Estados Unidos. Inmediatamente, EU lidera una fuerza de la ONU para frenar el comunismo. Pero cuando sus tropas llegaron casi a la frontera china, ¡pum!, China entra en la guerra. Al final, después de 3 años de una guerra brutal, todo terminó en un empate, con la misma división que había al principio. Una división que, por cierto, perdura hasta el día de hoy. Pero ojo, la cosa no era solo militar, ¿eh? La competencia era total, en todos los frentes que se puedan imaginar. Y eso incluía, por supuesto, una carrera frenética por ver quién era tecnológicamente superior. Y esto nos lleva a algo que se conoció como el equilibrio del terror. Piensen qué locura. Tanto Estados Unidos como la Unión Soviética acumularon tantas armas nucleares que podían destruirse mutuamente, y al resto del mundo varias veces. Y lo más paradójico es que esa capacidad de aniquilación total fue lo que, en teoría, evitó una guerra directa. Pero, claro, mantuvo al planeta entero al borde de un abismo nuclear por décadas. La competencia también se fue a las estrellas. Y hay que decirlo, al principio los soviéticos iban ganando. Y por mucho. En el 57 sorprenden al mundo con el Sputnik, el primer satélite. Y en el 61 lo hacen de nuevo con Yuri Gagarin, el primer ser humano en el espacio. Parecía que el comunismo le estaba ganando la partida al capitalismo. Pero Estados Unidos se propuso una meta que sonaba casi imposible. Y lo lograron. La llegada a la Luna en 1969 con el Apolo 11 fue mucho más que un hito científico, fue una declaración de poder. No se trataba solo de plantar una bandera, sino de enviar un mensaje clarísimo al mundo entero. El sistema capitalista y democrático era capaz de alcanzar lo inalcanzable. Fue, sin duda, una victoria simbólica gigantesca. Y todo esto nos trae a la pregunta final, la que de verdad importa. Porque las fronteras de muchísimos países, las alianzas políticas, las tensiones que siguen existiendo hoy en lugares como la península de Corea, todo, absolutamente todo, es en gran medida una herencia de esa doble historia. Una historia que en realidad nunca terminó, solo cambió de forma.